Hoy en día puedes guardar tu propia película indie en una tarjetita de este tamaño. Pero hace no tantos años se solían usar rollos de celuloide. Claro, no como este. La verdad es que hice esto como niño de primaria porque claramente por la situación actual no pude ir a la tienda de rollos de celuloide a comprar uno, pero más o menos para que te des una idea. Y aunque pudieras pensar que es una tecnología obsoleta, en desuso y ya sin mucho sentido, la verdad es que no es así. Remasterización de películas antiguas. ¿Cómo? ¿Por qué? En realidad el proceso no es tan complejo. Primero debemos entender que una película habitual de 35 milímetros, una vez digitalizada, puede alcanzar una resolución de 4096 por 3112. Esto es más que la medida habitual del 4K. Y tan solo estamos hablando del estándar, ya que el formato IMAX normalmente requiere películas de 70 milímetros, las cuales una vez digitalizadas tienen una salvaje resolución de 8K. De hecho, antes de que naciera el formato anamórfico y viéramos las películas más panorámicas con las típicas barritas, se solía usar Cinerama. Cinerama consistía en juntar tres pantallas. En sus inicios se usaban tres proyectores sincronizados, pero como te puedes imaginar era caro, difícil y no se veía del todo bien. El principal problema era la separación de las tres pantallas, pero una vez se inventó el formato de 70 milímetros, esto pasó a ser historia. ¿Pero qué crees? Los 70 milímetros tampoco fueron una buena opción a largo plazo. Bueno, a la gente nunca le gusta nada, ¿verdad? No se trata de eso, el problema es que a comparación de las típicas cintas de 35 milímetros, las de 70 son más caras, son más grandes, más delicadas y muy pocos cines tienen la tecnología adecuada para proyectarlas. Sin embargo, todavía existen y películas bastante recientes las utilizaron para su filmación. Tal fue el caso de Dunkirk. De hecho, Christopher Nolan es bastante purista al respecto. También algunas partes de Interstellar fueron grabadas a 70 milímetros. También tuvimos The Hateful Eight de Tarantino y The Master de Paul Anderson. También han habido películas a lo largo de la historia bastante importantes y que todavía suenan en nuestros días. Por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, y la original Tron de 1982. Te voy a dejar en la descripción un video en el cual se muestra el genial pero complicado proceso que consiste en proyectar una película en IMAX. Pero ahora que ya eres un experto en cuanto a formatos de celuloide, vamos a lo siguiente. El primer paso para remasterizar una película es utilizar una impresora óptica especial para este tipo de formatos de celuloide, el cual se va a encargar de revisar la calidad general, hacer ampliaciones o también ciertos procesos muy específicos en las cintas de celuloide. En algunos casos se necesita verificar muy cuidadosamente cuadro por cuadro. Imagínate, o sea, si una película está compuesta por 24 cuadros por segundo, multiplica esos 24 por todos los segundos que dura la película. Es una proeza. Después se utiliza una correctora automática para prevenir errores en la exposición del negativo. En el tercer paso, una vez tras todo este cuidadoso proceso, comienza la digitalización en una máquina especial que no daña una cinta por muy vieja que sea, y nuevamente se puede verificar la luz, el color, la exposición y algunos otros detalles más del negativo antes de pasarlos a un soporte digital. Y al final va el audio. En algunos casos se puede recuperar el audio original del negativo si es que este no se ha dañado mucho. Sin embargo, en ciertas ocasiones se le suele hacer un redoblaje o incluso también se vuelven a grabar partes de la banda sonora. Una vez ya se tienen todos los negativos en un soporte digital, se procede a hacerle correcciones en el software apropiado, o en el caso de negativos que tenían manchas, quitarlos fotograma por fotograma. El canal Sin Escape tiene un video excelente en el que ilustra la remasterización de la película peruana Juliana. Creo que es el mejor ejemplo que puedes ver en internet para darte una idea del gran cambio que supone este proceso. Te lo dejo obviamente en la descripción para que le eches un vistazo también. Pero ¿qué sucede después con todas esas películas que fueron las primeras en grabarse en formato digital o que todavía tenían formato 4/3? Bueno, tenemos el ejemplo de la serie The Wire de HBO. En lugar de hacer un recorte, usaron la resolución original de 16:9 que en aquel entonces obviamente no se podía utilizar porque los televisores usaban el formato cuadrado, y creo que se nota bastante el mejor tratamiento en las texturas y sobre todo el color. Aunque pues tampoco no siempre se hacen bien. Tenemos por ejemplo a la serie de los 90s Buffy the Vampire Slayer, en la que claramente vemos cómo destrozaron el concepto de las imágenes originales, así que por favor no lo hagan ustedes cuando remastericen series.
Una cuestión que parece preocupar a algunos usuarios es el ejemplo de la película Star Wars Episodio 2, que fue la primera película que se rodó digitalmente con una cámara especial que mandó George Lucas a hacer por parte de Sony. Pero la cosa es que solo tiene resolución 1080. Pero a ver, no todo se trata de la resolución. Necesitamos entender que también influyen factores muy importantes como el bitrate y la profundidad de bits. El bitrate es la cantidad de información que almacena un video por segundo. De hecho, entre más datos, mejor calidad. En cambio, la profundidad de bits no es más que la gama de colores que podemos obtener de una captura digital, y obviamente entre más sean, más variedad de colores tendremos. En el caso de la cámara de Star Wars Episodio 2 se utilizó la cámara Sony HDW F900R, la cual alcanza un bitrate de hasta 185 megabits por segundo y tiene una profundidad de 10 bits, lo cual está bastante bien para la época e incluso para hoy en día. Y bueno, quizá en 50 años veamos la película en una pantalla 8K y digamos, bueno, no envejeció de todo mal, pero pues obviamente tampoco está súper bien, pero para haber sido la primera película digital tiene su mérito. Aunque ahora, si la comparamos con un estándar del mercado, por ejemplo la que se usó para rodar Blade Runner 2049, a una resolución Full HD, una cámara Arri Alexa con un codec medio, vemos que el bitrate es apenas casi el doble que la Sony. Entonces la verdad no está tan mal. La cuestión con el cine digital y en sí como ha sido siempre es que el medio de grabación tiene que ser bastante más superior que como lo vemos. Hoy en día el estándar es 1080. Las cámaras de cine alcanzan 6K, que suele ser un intermedio bastante común, 4K, que es el estándar mínimo, 8K, que es una gama un poco más alta, y ya se empieza a hablar de 14K. Y también nos estamos olvidando de un factor súper importante a futuro: el uso del Machine Learning para rescatar contenidos. De hecho, ya tengo un video en el que explico un poquito esta falsa inteligencia artificial. Lo tienes de este lado, el Machine Learning, por si quieres aprender cómo funciona y no lo has visto todavía. Toda esta cuestión fue bastante promocionada por Samsung cuando lanzaron sus pantallas 8K y prometieron que sería capaz de rescalar contenido así fuera HD o 4K. También cabe la pena recordar cuando un usuario de YouTube presentó al mundo que había remasterizado una de las primeras películas de los hermanos Lumière en 4K a 60 fotogramas por segundo. Esto de hecho fue logrado a través de algoritmos entrenados que obviamente tiene todavía algunos fallos, pero en ciertos aspectos la calidad es superior e incluso bastante asombrosa. En fin, ya llegamos al fin de este video. Gracias por estar aquí y no olvides compartir este video con tus amigos amantes del cine antiguo y también del cine moderno. Al final no importa si vemos una película en 144p, mientras sea todavía visible, siempre va a prevalecer una buena historia, una buena dirección, una buena actuación, más que el soporte visual en el que lo vemos. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao.